Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, profe. En 3 minutos arrancamos. Vamos a poner también a grabar. Vamos a poner ya a grabar, antes que me olvide. El tema de los parciales también me está llevando demasiado tiempo, porque son un montón este año. En los años anteriores a lo sumo eran 10, 12. Este año son el doble. Así que para la próxima clase vamos a tener resultados. Vamos a esperar un ratito más y arrancamos. ¿Profe, me escucha? ¿Cómo fueron los parciales? Leo, consultan por cómo vienen los parciales por ahora. Es igual a S0. Ahora que tengo acá interferencia al lado mío. En una parte. En los parciales, yo mire, les voy a decir la próxima clase mejor, así todos juntos. Así ya vemos ahí, tal vez hagamos alguna clase ahí como de así como de revisión del parcial para Sí, que, o sea, sé que lo vean todos juntos, que se equivocaron. La posición por ejemplo, Bueno, disculpen que si hay otra voz, pero está acá en este lugar mi hijo también está rindiendo un examen. Bueno, ahí se escucha bien. Okay, bueno. Vamos a compartir la pantalla. Cuando no ¿Se tiene escucha bien? Cosa, por ejemplo, Sí, Leo, sí. Bien. Ahí se Ahí se está empezando. Sí, se escucha bien.
va a una variable libre. Bueno, yo quería arrancar un poco, capaz que para muchos tal vez lo hayan visto, pero mi tema de hoy Porque acá tengo quería el mostrarles S lo que en es la posición componente I+1, simétrica, ¿no? O sea, va y -1, porque o así I+1, estamos en sintonía o sea, todos, ¿no? O sea, estaría con bien el tema considerarlo este. como no variable libre. Entonces. Porque con el tema de componente simétrica es lo que después se va a terminar resolviendo el ajuste de las protecciones, ¿no? O sea, el ajuste de protecciones sale de aplicar este método. No sé si me pueden decir si ya estuvieron el contacto, si ya lo vieron, si ya lo entendieron. Okay. ¿Qué cantidad de alumnos está en el tema con esto? Porque sé que lo ven en sistema de potencia ahora este año, que no sé si ya lo vieron o lo están por ver, y lo ven en electro también, en electro 2, pero a veces es como que queda medio confuso, ¿no? Un poco todavía, no está hasta que se haga uso de así en forma práctica, a veces como que no se entiende todavía del todo. Pero bueno, hagamos un repaso rápido como para ponernos más o menos en tema y a ver si lo que vamos a utilizar nosotros de sistema así del componente simétrica. Ahí sí se ve la pantalla. Este es un apunte de la UTN de Rosario. O sea, es como que yo ahí ya se lo subí. Está bastante bueno. O sea, no voy a hacer porque no es de la materia. Entonces, se lo subí al campus como para que lo tengan. Capaz que algunos ya lo tienen, por eso lo saqué de internet. Pero bueno, lo que es componente simétrica, yo le quería mostrar un video como para que ustedes, o sea, para explicarle un poco a qué se refiere, ¿no? O sea, un poco componente simétrica. Vamos a hacer acá una pausa. ¿Se ve bien esto? ¿Están viendo bien? ¿Se ve? A ver, vamos a ponerle un poquito Sí, más de... se ve. Dentro de Más, todo se ve. ¿para qué le voy a poner? A ver si le subo la resolución de salida. Dale, sí, por lo que no se ve muy bien, o yo no veo muy bien, son qué es lo que dice dentro de los cuadraditos, eso. Bueno, ahí. A ver, ahí le subí la salida. No, los cuadraditos no importa. O sea, Bueno, si no importa, los colores y los y vectores las se ven. flechitas se ven, los vectores se Sí, ven. sí, los vectores se Bueno, ven y para dónde apunta la flecha también. Así que, entonces vamos a distinguir lo que es la asimetría, ¿no? O sea, la asimetría, sí, hasta yo le estoy medio flojo de verlo, pero bueno, a ver, vamos a ver ahí. No hay demasiado. O sea, acá hay un vector, acá hay otro vector y acá hay otro vector. Bueno, la idea de que le quiero mostrar, que se está un poco complicando, pensé que iba a ser como más didáctico, mostrarle esto. Y bueno, ahí podría ser, digamos, ¿no? Ahí capaz que... Lástima que los resultantes no se ven, ¿no? O sea, se ven, es la que menos se ve. Pero bueno, ustedes síganme con el... La idea de esto es que los vectores, o sea, un sistema asimétrico se puede representar por tres sistemas simétricos, ¿no? Que serían las componentes simétricas. Que
un sistema simétrico se le llama directo o de secuencia directa o secuencia positiva. Después, con otro que es de secuencia inversa o de secuencia negativa. O sea, si la resultante sería que sería el sistema asimétrico, sería este vector, o sea, esta sería una fase, esta sería otra fase, y esta sería otra fase, ¿no? O sea, tienen distintos, o sea, no están a 120 grados, y tampoco están los tres módulos a lo mismo, ¿no? O sea, no son iguales los tres módulos. O sea que entonces eso hace que sea asimétrico. Pero, si ustedes ven, las componentes simétricas, que serían la positiva, la inversa y la homopolar, sí son simétricos, ¿no? O sea, son los tres vectores son iguales, desfasados a 120 grados, y bueno, y la homopolar, que son los tres vectores iguales, todos hacia la misma dirección, ¿no? O sea, la homopolar lo que tiene es que no están a 120 grados, sino que están los tres vectores a la misma dirección. Entonces, nosotros, si nos ponemos a trabajar en una falla, por ejemplo, una falla, un cortocircuito o una simetría, podemos trabajar directamente con una fase y sacar las componentes de una fase, ¿no? Entonces, al sacar las componentes simétricas de una fase, como las otras ya están a 120 grados, hacemos como una representación de la simetría, trabajando con circuitos monofásicos, ¿no? O sea, entonces podemos trabajar con un circuito monofásico y resolver el circuito monofásico de secuencia, y después con eso hallamos las corrientes o las tensiones que necesitamos para hacer el cálculo, ¿no? O sea, y vamos a terminar llegando a un valor de impedancia. No sé si se entiende lo que estoy queriendo decir, o sea, pero supongamos que van variando los vectores, o sea, siempre es la suma de los tres, ¿no? O sea, siempre sumando las tres componentes, termino a la resultante, que es es el sistema asimétrico. Bueno, esto era así como... Entonces, según lo que dice el apunte o sea, que se utiliza para resolver fallas monofásicas, fallas bifásicas, o la pérdida de un conductor también, o de dos conductores, ¿no? En el caso de que tengamos que un polo quedó cerrado, también podemos utilizar el método de las componentes simétricas para resolver, ¿no? Que ahora lo vamos a ver, cómo se resuelve cada uno de los circuitos. Porque el de la pérdida de un conductor o la pérdida de dos conductores, o que haya quedado un polo cerrado, se asemejan al circuito de componente de cuando estamos haciendo el estudio de las fallas. O sea, tienen similitud, ¿no? O sea, este no es que se agrega a otro circuito, sino que con estos tres circuitos uno ya podría resolver todos los casos. Vamos a ver ahora que para la falla monofásica hay una forma de conectar las redes de secuencia, y para la falla bifásica tierra o falla bifásica sin tierra, o sea, solo entre conductores, la falla, también, ¿no? O sea, son como tres formas diferentes de conectar las redes de secuencia. No sé si alguno ya estuvo viendo lo que es las redes de secuencia.
A ver si alguien me contesta, porque Sí, en Electrotecnia estuvimos viendo y cómo se conectaban los circuitos de secuencia en función de cada tipo de falla. bueno, ¿y esto se lo acuerdan más o menos todo bien? Sí, una idea tenemos. Bueno, le hacemos entonces un breve repaso. Bueno, entonces, como les decía, si tenemos en estos casos, vamos a tener lo que es el sistema va a quedar en forma asimétrica, ¿no? O sea, lo que es la parte de corrientes, más que nada, ¿no? Las corrientes van a ser asimétricas, ¿no? Los vectores. Lo que se considera como algo así para un estudio de una falla en una línea, o sea, el sistema en sí, o sea, si no es que estamos analizando ya algo muy en particular, algún generador o alguna cosa media aislada, cuando hacemos un análisis con el sistema, o sea, completo, o sea, como todo el sistema de energía eléctrica conectado, se puede llegar a considerar que la fuente es simétrica, ¿no? La fuente de tensión se considera simétrica. Entonces lo que vamos a trabajar es con la simetría que aparece, que puede aparecer en la impedancia de cargas, si fuera que tenemos unas cargas asimétricas, o en alguna falla, ¿no? Que una falla monofásica o una falla bifásica va a haber una simetría bastante grande. Entonces, con las componentes simétricas, que son o sea, estos tres sistemas simétricos, donde tenemos el de secuencia positiva, negativa y homopolar, lo podemos resolver. O sea, bueno, haciendo el tema de los vectores, bueno, eso ya si ya lo vieron. Lo que tienen que tener en claro es que las componentes simétricas son por fases, ¿no? O sea, es como que, o sea, no tenemos, la solución es por fase. O sea, podemos trabajar con una sola fase y después podemos hallar las otras fases a través de hacer la matriz y desfasándola a 120 grados y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, todo esto si ya lo vieron. Después tenemos la parte de corriente de secuencia homopolar, ¿no? O sea, tensión homopolar va a aparecer si tenemos corriente homopolar, ¿no? O sea, en el caso o sea, si el circuito tiene la parte, o sea, se utiliza la parte de secuencia homopolar, vamos a tener tensiones y corrientes homopolares. Siempre es cuando hay un retorno, ¿no? O sea, si un triángulo, por ejemplo, un transformador, estrella-estrella, está conectado a tierra a los neutros, vamos a tener corriente homopolar. Si después tenemos un transformador triángulo estrella, vamos a tener corriente homopolar del lado de estrella que esté conectado a tierra, pero del lado del triángulo no, ¿no? O sea, la corriente homopolar se va a quedar en el triángulo ahí internamente, ¿no? En el transformador. Pero un poco yo quería llegar a esto, ¿no? O sea, como tenemos que trabajar con esto, con las componentes simétricas, entonces los parámetros que se miden en las líneas o en los cables son así como de secuencia, ¿no? O sea, la impedancia de la línea o del cable no es una impedancia así
como la conocemos, solo la resistencia y la reactancia inductiva, sino que está como descompuesta o se toma los valores de lo que es la resistencia de secuencia positiva, la reactancia de secuencia positiva, la resistencia de secuencia homopolar y la reactancia de secuencia homopolar, ¿no? Y en el caso de si una línea es muy larga, o un cable, ¿no? O sea, bueno, pero supongamos que las líneas son largas, tenemos la susceptancia, que sería como la rama que tiene uno en paralelo, ¿no? Sería como si fuera la parte capacitiva de la línea. Y de secuencia cero, ¿no? Nosotros, bueno, en los cables o líneas cortas, esto como que se desprecia, ¿no? No se utiliza, no influye mucho para los cálculos del ajuste de los relés. Bueno, después están los circuitos equivalentes para motor, para generador, para transformador. O sea, bueno, el transformador también, ¿no? Tenemos la rama, esta que es una rama de paralelo, que sería la parte de la corriente I0, ¿no? La corriente vacío, la corriente de magnetización del transformador. Esto tampoco, nosotros cómo lo utilizamos en los cálculos, en los ajustes, es consideramos casi todo reactivo. O sea, la resistencia en un transformador también es medio despreciable en comparación con la reactancia, ¿no? Con la reactancia inductiva que tiene. Y bueno, y la parte de corriente de magnetización, tampoco, bueno, según para qué ajuste, ¿no? De qué protección. Pero más que nada, para las protecciones de impedancia, no se tienen en cuenta, digamos. Bueno, acá está un poco el tema de en los casos que hay que tener en cuenta para la secuencia cero. O sea, acá no está representado el estrella-estrella con neutro a tierra. O sea que en ese caso tenemos que el circuito, la parte de componente secuencia cero, es o sea, se transmite del secundario al primario, ¿no? En estos casos es como que la secuencia cero muchas veces no se transmite en todos estos casos. O se transmite en forma parcial, o queda internamente en el transformador. Bueno, a ver qué más. Bueno, y acá están ya para el estudio para los casos de fallas a tierra, o sea, de falla monofásica a tierra, que lo que hay que tener en cuenta es que al considerar que la fuente es simétrica, vamos a tener solo fuente de secuencia positiva. O sea, acá no hay fuente de secuencia inversa o negativa y tampoco, bueno, menos de homopolar, ¿no? O sea, al considerar el sistema como simétrico, podemos considerar, o sea, podemos tomar la fuente de la fase de secuencia positiva. Siempre trabajando, estos serían como circuitos monofásicos, ¿no? O sea, esto siempre trabajando de forma monofásica. Acá es la fuente monofásica, la impedancia monofásica, la corriente monofásica. De secuencia, ¿no? Esto es como que
todo este circuito representaría una fase de lo que estemos, de las conocidas, ¿no? De la fase RST sería una fase. O sea, una fase la puedo representar con la suma de estos tres circuitos. Entonces, para una falla monofásica, después del análisis ahí que hace... Leo, una consulta. El valor de E1F de la fuente, Sí. ¿qué valor es? Y es o sea, nosotros si estamos analizando, por ejemplo, una tensión, o sea, una salida de una línea, de que tenés la tensión de línea es 132 kilovolt, por ejemplo, ¿no? Bueno, acá iría 132 kilovolt sobre raíz de 3. O sea, sería bien. la tensión de fase de nuestro sistema, digamos. Bien, la de fase, bien. Ahí, por eso, yo le voy a dar después un ejercicio con respecto a esto, como para que ustedes lo hagan. Y ahora vamos a ver algunos detalles, ¿no? Porque ustedes tal vez vieron así, de esta forma, o sea, pero bueno, ahora vamos a tratar de deducir un poco cada una de las impedancias y ver si lo podemos resolver a ese ejercicio. Porque, o sea, sí es simple, ¿no? O sea, uno tiene acá la parte del circuito de secuencia positiva, secuencia negativa y homopolar. Cuando tenemos una falla monofásica, lo que pasa o lo que sucede es que las tres corrientes, o sea, la de corriente de secuencia positiva, la de negativa y homopolar, son iguales, ¿no? O sea, al estar así conectado en serie, las tres corrientes son iguales. Lo que sí, después las tensiones no son iguales, U1, U2 y U0, ¿no? Porque va a depender de la impedancia que tenemos en cada uno. Entonces, la corriente I1, I2, I0 es igual en una falla monofásica. Lo que no es igual es U1, U2 y U0, ¿no? Eso es un detalle. Después, acá aparece, si tuviéramos una resistencia o una impedancia de neutro, se pone en el circuito de homopolar y se pone como 3, ¿no? Se multiplica siempre por 3, porque es como que acá van a pasar los tres vectores, ¿no? Es como que la influencia que tiene la homopolar en el circuito este monofásico sería por 3, digamos. O sea, como pasan los tres vectores, entonces por eso se utiliza así. Pero uno después lo único que tiene que hacer es resolver este circuito, o sea, hallar la corriente y después ir aplicando la corriente a cada impedancia para ir sacando las tensiones de secuencia positiva, secuencia negativa y secuencia homopolar. Ahora lo vamos a ver con otro gráfico más llevado a la práctica de protecciones, que está en el libro. Después, para la falla bifásica, lo mismo, ¿no? Se considera siempre que la fuente es equilibrada. Bueno, acá es como que hace que considera que en las otras fases no tienen carga, ¿no? O sea, como que no tienen, o sea, en comparación con la corriente de cortocircuito, uno podría como no considerar o despreciar la carga, ¿no? En la otra fase. Pero es que acá vamos a tener un punto de corriente igual. Pero en este caso, que no está a tierra, es como se resuelve sin la parte de secuencia homopolar, o sea, sin la parte del circuito, solo vamos a tener corriente de secuencia positiva y de secuencia negativa. No tenemos corriente homopolar. O sea, la corriente homopolar sería como la que
la que va a circular en el caso de que se ponga a tierra, iría como si fuera nuestro neutro, nuestro retorno, ¿no? O sea, si después esto, si la falla fuera bifásica y a tierra, ahí sí tendríamos una componente homopolar. En este caso que no tenemos puesto a tierra, no tenemos componente homopolar. Entonces se resuelve solo con la parte positiva y inversa. Bueno, acá está también el tema de... bueno. Bueno, acá en este caso que sí está puesto a tierra, o sea que estos son los tres casos típicos, ¿no? O sea, después está el trifásico, pero el trifásico se resuelve directamente con el de secuencia positiva, nada más. O sea, con el de secuencia positiva, ya o sea, el circuito monofásico que lo resuelve sería ese, ¿no? El de secuencia positiva. En vez en estos es como que ahí influyen los otros parámetros, los otros redes de secuencia. Entonces, en sería lo mismo que el bifásico, pero no está pero sería conectado en serie la componente, o sea, la parte de secuencia homopolar. Que ahora lo vamos a ver porque en otro lugar lo tengo. Bueno, de acá creo que... Bueno, después las tensiones, ¿no? Si uno quisiera, esto ya antes se hacía, por ejemplo, bueno, ahora después lo vamos a ver un poquito más adelante, ahora el tema porque ahora que viene la parte de impedancia, que ya nos metemos en la alta tensión, entonces ya en 220 o en 500 kilovolts se utiliza lo que se llama la falla tierra direccional, ¿no? O sea, un poco lo que veníamos viendo de falla tierra, pero con una dirección. Y la dirección, o sea, va a tomar las tensiones residuales o las tensiones homopolares. Y antes la forma de tomar una tensión homopolar era poner un traslador, ¿no? O sea, acá serían estas tres fases, o bueno, el mismo TV, ¿no? Si es que se utiliza para esto solo, el mismo TV se puede conectar el secundario en triángulo y se deja, o sea, se toma las tensiones del triángulo abierto, ¿no? O sea, así tomando las tensiones de un triángulo abierto, uno es como que representa las tensiones homopolares del sistema, ¿no? O si venían las tensiones, si supongamos que estas son las tensiones que vienen de un TV, se ponía un traslador o un TV aparte, 1 a 1, y se abría el circuito, ¿no? Se dejaba así, se hacía una conexión en triángulo y se tomaban las tensiones Pero hoy no hace falta, porque todos estos cálculos los hace el equipo, ¿no? O sea, el equipo ya tomando las tensiones hace la sumatoria y ya saca la tensión homopolar del sistema. Hoy no hace falta conectar en triángulo, ni tampoco poner un traslador, nada. O sea, hoy se conecta directamente las tensiones al equipo y no hace falta hacer eso, ¿no? Pero un poco cómo se hacía y qué significa, ¿no? Bueno, a ver, después, acá yo tengo la parte... bueno, este es acá. Acá tengo el libro, ¿no? O sea, el libro... bueno, después vamos a ir viendo un poco esto, ¿no? Después, cuando veamos ya impedancia. Pero yo quiero que entiendan bien esto, porque así hacemos un ejercicio sobre esto.
Bueno, bueno, antes que esto, vamos a ir a otra, También a otra marqué cosita. que dice positivo El- la sumatoria de J igual a I más uno Lo que tiene sobre B menos uno. que las componentes, no es solo un artificio matemático, el tema de las componentes simétricas, sino que se puede medir, ¿no? O sea, se pueden medir lo que son las reactancias y la resistencia de secuencia. Entonces, hay ensayos que se le hace al cable o cuando antes de que se ponga en servicio para determinar los parámetros del cable o de una línea también, ¿no? O sea, una línea también puede ser. Entonces, supongamos que esto es un cable, o sea, acá está esto que está punteado, sería como el enmallado del cable, ¿no? O sea, acá sería la representación de la capacidad que hay entre el conductor principal y la malla, que cada tanto se ponen a tierra. Es más, aparte siempre se hace también un cruce cada tanto para que no haya, para que haya un equilibrio, ¿no? Entre los parámetros. Más que nada para que los cálculos que uno determina no sean después que una fase tiene otros parámetros, ¿no? O sea, entonces tratan de que las reactancias sean equilibradas en las tres fases. Estas serían las fases que conocemos nosotros, ¿no? La R, S y T de un sistema trifásico. Entonces, supongamos que estamos en un extremo de un cable y el cable va hasta otra subestación iría hasta otra subestación. Lo que se hace es poner en cortocircuito, o sea, en el extremo de donde estemos, en el extremo remoto, y a tierra. O sea, se cortocircuitan las tres fases y se pone a tierra. Y de esa forma se le inyecta, a veces se le puede inyectar a una frecuencia que no sean los 50 Hz, como para que no influyan otras líneas o otros cables que estén por ahí cerca. Entonces, de esa forma, bueno, se mide la tensión, la corriente y el ángulo. Y de ahí sacamos lo que es el valor de la reactancia inductiva, la resistencia de secuencia positiva. Claro. Después lo que es, bueno, se hace después de dividirlo por los kilómetros o metros del cable y se toma, bueno, se hacen varias mediciones, esto como para sacar un promedio, y después se dividen por los metros o los kilómetros de la línea o el cable para obtener una medición en tanto por kilómetro, digamos. Esto, bueno, se puede hacer en forma monofásica también. O sea, para hacer en forma monofásica habría que ponerlo entre dos fases, ¿no? O sea, no ponerlo entre fase y tierra. Esto lo mismo si necesitan hacer una prueba de un relé. O sea, si ustedes quieren probar la curva de fase, siempre tienen que conectarlos así, ¿no? O sea, tienen que conectarlo entre dos fases. Si quieren ver la curva de fase. Y si quieren ver la curva de neutro, ahí sí lo conectan entre una fase y el neutro, digamos, porque es como que el neutro va a estar conectado al centro de estrella, ¿no? O la salida de esta fase va a estar al centro de estrella. Pero bueno, así sería en forma monofásica. También acá los voltímetros, amperímetro y el ángulo, y lo mismo.
No, pero está bien, tipo, vos tenés... Después, para la corriente homopolar, vas a ver se une tenés las este tres sistema, fases la particular. de donde estamos midiendo, y ya teníamos unido también en el otro extremo a tierra, y Sí. el generador, Pero sí o también sea, se tenés, conecta a las tres fases, por eso, vos y tenés que poner las líneas a tierra. y pasa y también se toma las mediciones acá, y y esto nos daría la rectancia y la resistencia homopolar. En L2, cuando es vacía, no pasa, o sea, pasa L5 directamente. Después, la parte esta de medir el capacitor, o la parte capacitiva, esto muy bien no sé cómo es, pero hay como distintos métodos, o sea, por lo que estuve viendo. O sea, acá no sé cómo es que sacan de la tensión y la corriente, cómo llegan a tener el valor de capacidad. O sea, porque lo que estuve viendo es que lo hacen por variación de tensión, o sea, depende de cómo, es como que van subiendo y bajando la tensión, y con la velocidad con que baja y sube podrían llegar a tomar el valor del capacitor. Pero bueno, acá no sé bien cómo es. O sea, esto lo tengo que averiguar cómo se hace realmente para medir la capacidad. Pero bueno, es algo, no sé si es que mete un capacitor o, no sé, porque acá ponen 1000 volt y 789 miliamperes, ¿no? Y con un ángulo, pero no sé después, porque esto necesitas la carga más que la corriente. Bueno, a no ser que de acá se salga, bueno, no sé, acá como que me falta algún dato para sacar el valor de la capacidad. No sé si alguno tiene algún aporte de cómo medir la capacidad de un cable. Profe, buenas noches. Sí. Yo lo comento por una medición que tuve que hacer en un aeropuerto, por un anillo de media. Con esos datos alcanza para medir la capacidad. Yo no recuerdo bien el método, pero la valija de medición inyecta tensión con la corriente y ya saca la capacidad del cable de circuito abierto. Creo que con esos datos se puede calcular la capacidad. No sé bien la fórmula, tendría que fijarme, pero si tenés circulación de corriente a circuito abierto, es que claramente se está yendo por la capacidad que está a tierra, ahí tenés el circuito, ahí se cierra el circuito. Sí, bueno, el tema, sí, bueno, pero acá falta algo que la valija lo tiene, ¿no? O sea, en esta representación falta algún dato que la valija está haciendo, o sea, así directamente no sale. Sí, tal vez mide lo que yo le comentaba recién, la velocidad con que aumenta la tensión o la velocidad con que otra cosa mide la valija y ahí saca la capacidad. Porque si no, no sale de tensión y corriente la capacidad, o sea, falta algo. Pero bueno, pero sí, si es una valija, que por eso yo ahora le iba a mostrar que para todo esto en realidad se utilizan valijas de ensayo. O sea, yo acá tengo justo, bueno, esto también se hace por kilómetro. Acá es un ejemplo, pero bueno, con la serie, no sé si esta de tampoco. No, esta no me parece que no es la Omicron. ¿O sí? Sí, es la Omicron. Es el 50 y todo. O sea, la que conozco y hay propaganda y todo, ¿no? Sería es esto, ¿no? O sea, hay una parte, un equipo que que inyecta la parte de potencia y, o sea, que inyecta corriente y tensión,
Y después No, no, está pero te lo da. el equipo que toma los datos Fíjate si hay algún error. y hace los cálculos. Y aparte, bueno, sirve aparte para más cosas esta valija. Pero lo que se hace es esto, ¿no? O sea, está puesto a tierra en un principio las dos puntas y después se conecta para hacer las mediciones y se levanta después la tierra esta para que se pueda hacer la inyección de corriente, o sea, la inyección de tensión y tomar los valores. Bueno, no quería hacer el más propaganda de esto. Entonces, viniendo entonces a esta parte, ahora todos hasta acá entendieron de que una línea o un cable vamos a tener una reactancia y una resistencia y una parte, bueno, una susceptancia, si lo consideramos, que es distinto de cero, ¿no? No es que uno representa una línea o un cable y es como que no lo tiene que considerar. Para el cálculo que es de los ajustes de las protecciones, o sea, se toma en cuenta esos valores, ¿no? Esos los parámetros de la línea, ¿no? O sea, acá en este caso, para las protecciones, los parámetros de la línea no son despreciables. En este grafiquito que está acá, es el caso genérico de una falla, ¿no? A ver si está un poquito mejor el gráfico. Este sería el gráfico general. ¿Se ve más o menos bien esto? Sí, ¿no? O sea, Sí. el ejercicio que les voy a dar, vamos a hacer como si fuera, para que sea más simple, ¿no? O sea, después vamos a ver si hacemos algo un poco más complicado. Pero lo que les voy a pasar va a ser que vamos a tener una sola fuente, o sea, de un solo extremo, y del otro extremo va a ser carga, ¿no? O sea, pero el caso general, que sería lo más normal o lo más común, que tengamos fuente de los dos lados, o que esté mallado, o que tengamos distintos aportes, ¿no? Que pueden venir de ambos lados de un cable, una línea, sería ¿no? Que tenés como representado como si fueran dos generadores. Que en sí, para lo que es el estudio, ¿no? O sea, nosotros supongamos que acá tenemos una subestación y vamos a hacer el cálculo del ajuste de esta subestación, de la salida de un cable de 132 kilovolts. Entonces, esta parte de acá atrás la podemos representar como una fuente y una impedancia equivalente, ¿no? La famosa fuente de impedancia equivalente de Thevenin, digamos, ¿no? O sea, uno puede directamente tomar que eso muchos programas de análisis uno le pueden entregar, ¿no? O sea, uno si tiene un software hecho así en forma que hasta se puede hacer hasta con el Octave, ¿no? O sea, se puede hacer el cálculo. Por eso me gustaría que lo hagamos al ejercicio ese, o que lo hagan, y van a ver que es muy sencillo de hacer un cálculo de hallar la impedancia o de hallar la corriente de corto. Siempre teniendo
en lo que es la fuente y la impedancia equivalente de Thevenin, ¿no? Sería todo el sistema que está atrás o sea, todo el sistema que es el aporte a mi barra de esa subestación, ¿no? O sea, la barra de la subestación. Entonces eso, ahora lo vamos a ver en el gráfico, en el circuito de redes, en donde está, ¿no?, la parte equivalente de Thevenin. Pero un relé de impedancia que toma las corrientes y las tensiones del extremo ahí de la salida de la línea, o sea, o un cable, pongamos una línea, y esta sería la otra barra de la otra subestación. En el caso general, vamos a tener aporte, o sea, corrientes de esta subestación y aportes de esta subestación, ¿no? O sea, la corriente después de la falla va a ser la corriente, la suma de las dos corrientes. Y se agrega otra cosa más que denominamos la resistencia de falla, que es como si fuera una suma entre la corriente, o sea, lo que es en el arco, o sea, la resistencia de arco, más la resistencia, si fuera una falla monofásica, la resistencia que hay en ese lugar, o sea, como que no es franca, ¿no?, la falla. O sea, no es algo... Entonces, siempre se hace el análisis para varios valores de resistencia de falla, para que así... Porque a veces influye bastante en lo que va a ver este relé, o sea, la impedancia que termina viendo este relé, o sea, para las fallas monofásicas, ¿no?, o sea, que es donde más influye la resistencia de falla. Es como que entonces puede ser que para distintas resistencias tengamos que agrandar o achicar los parámetros del ajuste, ¿no? O sea, después, bueno, eso lo vamos a ir viendo cómo son los parámetros después del ajuste de impedancia. Pero bueno, para un relé de impedancia que vamos a poner acá y acá, o sea, acá también va a ir otro relé de impedancia, pero el estudio, bueno, si estamos analizando desde esta subestación, ¿qué ve este relé ante una falla en la línea o en un cable? O sea, lo que llama acá es corriente AP, que sería como corriente aparente y tensión aparente, ¿no? Porque ya no es la corriente y la tensión, o sea, que es de la que aparece acá en la falla, sino que el relé va a ver algo aparente, digamos, ¿no? O sea, es como una corriente que va a ser el aporte de este lado, pero en la falla va a haber otra corriente, o sea, no es la corriente de la falla, ¿no? O sea, por eso esto de corriente aparente y tensión aparente nos da una impedancia aparente también, ¿no?, que es donde ahí empieza un poco a jugar esto, el tema de que a veces hay que corregir o hay que hacer un... Pero bueno, una de las cosas que tiene el relé de impedancia es que, como tenemos los parámetros de la línea o del cable, él es como que ya puede empezar como a saber la ubicación, digamos, ¿no? Pero no va a saber nunca la ubicación real por esto que les digo, ¿no? O sea, un poco por el tema de que no está viendo, a no ser que sea la alimentación solo de un extremo, ¿no? Pero lo más general es que sea así. Entonces, por eso es muy complicado determinar la ubicación exacta de la falla, ¿no? O sea, uno diría, pero yo hago
U sobre I y me da la impedancia y bueno, y yo tengo cuál es la impedancia por kilómetro y digo, bueno, al kilómetro 9 tengo esa impedancia, entonces que está en el kilómetro 9, pero después vamos a ver que no es así, o sea, no es tan directo el tema, ¿no? Bueno, lo que acá llama XZL1, o sea, suponiendo que vamos a hacer ahora una representación como para resolver una falla monofásica, ¿no? Que sería la primera de las 3 fallas que muestran. El XZL1 sería como que va variando según la ubicación de donde sea la falla, ¿no? O sea, si la falla, como puede ser en cualquier tramo de la línea o del cable, la impedancia va variando, ¿no? Porque si la falla es al principio de todo, de este lado es como que vamos a tener mucha corriente o sea, poca impedancia, ¿no? O sea, en lo que es que aporte la línea o el cable. Pero si ya la tenemos casi llegando al otro extremo, vamos a tener casi toda la impedancia de la línea. Por eso esta impedancia es XZL1, quiere decir que es variable y depende de la ubicación de la falla, digamos, ¿no? O sea, según dónde esté ubicada la falla, va a ser una impedancia. O sea, y bueno, más la suma de la corriente que voy a tener de falla, o sea, la relación en realidad entre la corriente de falla y la corriente que ve el relé, por la resistencia de falla. Eso es como que determina la tensión y la corriente acá. O sea, se dan cuenta que no es solo la impedancia de la línea, sino que está como afectado por esta relación, ¿no? Entonces esto hace que ya no sea directo el tema de medir la tensión y la corriente, que me diga directamente la distancia a la falla. Bueno, teniendo las 3 redes de secuencia, o sea, para el caso general, o sea, yo tengo lo que es, esto es lo que yo acá le decía, de que acá voy a tener, esta fuente va a ser mi fuente equivalente de Thevenin, y esta impedancia que están acá van a ser mis 3 impedancias de equivalente de Thevenin, ¿no? O sea, estas 3 impedancias es lo que voy a tener atrás como equivalente de mi sistema, ¿no? ¿Se entiende esto que estoy queriendo decir? O sea, yo en la barra voy a tener una tensión equivalente que me la da el sistema, que esté en ese momento conectado, ¿no? O sea, en ese momento tengo yo conectado de alguna forma, no sé, tres transformadores que me aportan a esa barra, y bueno, en esa barra voy a tener una tensión y una impedancia equivalente de atrás, ¿no? O sea, como para que es el aporte a mi barra, digamos. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Porque esto es importante, ¿eh? Para saber distinguir ahora en dónde tenemos que hallar las tensiones y las corrientes. Sí, se entiende, profe. Bueno, supongamos entonces ahora que nosotros no tengamos la parte, sino que esté conectado radial, que radial sería solo a la carga, ¿no? O sea, que no tenemos aporte del otro extremo. Entonces toda esta parte se puede sacar, digamos, ¿no? Que esto sería como si yo quiero analizar en forma genérica, pero vamos a hacerlo para el ejercicio, vamos a hacer algo simple como para empezar, ¿no? Entonces, para empezar,
o sea, el ejercicio como va a ser, a ver, yo el ejercicio, a ver si acá estaría el ejercicio, ¿no? El ejercicio acá es una subestación, es algo sacado real de lo nuestro. Acá lo que yo llamo el sistema eléctrico, los datos del sistema eléctrico van a ser que tengo una tensión, ¿no? O sea, tiene un ángulo, o sea que esto es sacado de un software, así que está todo el sistema, que me da la tensión de la barra, el ángulo, o sea, supongamos que estamos tomando la tensión en la fase R, que por lo general se trabaja siempre como referencia a la fase R, y una impedancia de Thevenin, en donde tengo la directa, la inversa y la homopolar, ¿no? O sea, acá tengo, bueno, por lo general, la directa y la inversa, nosotros más o menos, para las cosas que vamos a trabajar, son muy igual, muy parecidas, muy similares. Lo que a veces no es así igual es en los generadores, a veces hay diferencia, ¿no? Pero en los transformadores, bueno, en las líneas se consideran igual. Por eso no hay medición, ¿no? No vimos cómo se hacía la medición de la de secuencia inversa, porque se considera que es igual a la de secuencia positiva. O sea, sí varía la homopolar, ¿no? La homopolar sí varía, pero no la de secuencia directa y la inversa. Entonces pueden considerar como que son iguales. Tanto, bueno, como en la equivalente, como en la línea. Esta es una línea de 220, pero bueno, según como estaba en este momento conectadas las cosas, la carga y cómo estaban los aportes de los generadores, en esta barra tengo 216 según el software de simulación, ¿no? Después estos son los parámetros de la línea, esta que va de Malaver a Morón, de secuencia positiva, de secuencia negativa y la de secuencia homopolar. Y la susceptancia la despreciamos, ¿no? Entonces tenés 1, 1, 1. O sea, acá está hecho como al revés un poco, ¿no? O sea, acá yo es como que pregunto qué impedancia o qué, bueno, módulo, ángulo de las tensiones, la corriente y la impedancia se mido acá en Malaver y habiendo una falla monofásica en la línea, o sea, a 10 kilómetros, ¿no? O sea, supongamos que la línea, la falla la tuvo a 10 kilómetros. ¿Cómo para poner esto multiplicado por 10? ¿No? Porque estos son valores por kilómetro. Que por lo general los parámetros son así, ¿no? O sea, están puestos así por kilómetro. Y con una resistencia de falla de 0,5. Eso es lo que yo después le voy a pasar. Y bueno, me gustaría que lo hagan como para ir poniéndose canchero de cómo hacer esto, ¿no? O sea, igual yo voy a pasar esto nada más, porque acá está resuelto. Y acá está resuelto, por eso acá está resuelto sin la parte de la otra fuente. Devuelve 4, porque no entra nunca en el... Uy. Bueno, acá hay alguna acotación, algunas cosas, porque como que lo resolví como para un ejemplo, para que lo vean, pero bueno, esto yo después se lo voy a dar después. Voy a pasar rápido, digamos, para que ustedes no se me copien. O le voy a poner otros valores igual. Pero para la falla monofásica es como que lo resolví de esta manera, ¿no? O sea, acá bueno, la resistencia de falla también es como una impedancia de neutro, ¿no? O sea, se considera como una impedancia de neutro.
y entonces se multiplica por 3, ¿no? En el caso este. Esto es lo mismo que está en el libro, nada más que está borrado la parte del otro aporte, ¿no? Entonces, para hacerlo más sencillo, para que se entienda fácil, ¿no? O sea, acá vamos a tener lo que es la fuente, que era ahí 216 y algo. O sea, se puede tomar, en vez de tomar este ángulo, se puede tomar 0, ¿no? O sea, se puede, este ángulo es como que voy a tener este ángulo acá referido a algún generador que en esa barra es 0 grados, digamos, ¿no? Pero, o sea, yo puedo hacer que si yo estoy analizando esta parte nada más, yo puedo hacer que mi sistema sea 0 grados acá, ¿no? O sea, puedo tomarlo eso también. Eso no hace falta ponerle 24 grados. ¿Pero el Pero ángulo bueno, de las impedancias no cambia también? no, la impedancia no cambia. No, porque las impedancias, no. Lo que sí cambia es el valor de la tensión. No cambia. Yo lo hice y lo comparé con lo que da después el software y da igual. O sea, me dio igual. Ok. Hasta que uno es poner la referencia, porque esto ya me parece que está referido a 0, digamos, no está referido a esta tensión, me parece, digamos. O sea, es como que la impedancia no es tan referida a este ángulo, digamos, sino que es como un valor de impedancia, digamos. Por eso no cambia, digamos. Capaz que, bueno, depende de, claro, el software con que se utilizó, ¿no? Pero bueno, creo que está sacado de no sé si del PCS o sí, creo que del PCS o del ATP. ¿No? O sea, acá, en esto, acá también, acá está, ¿no? Un poco lo que da cuando tenemos un software de cálculo, ¿no? Acá está la potencia, bueno, la tensión, la carga, los valores de reactancia, y acá están el directo, bueno, esta es la reactancia de algún generador, ¿no? Y como para tomar en cuenta. Pero bueno, siempre aparecen lo que es para utilizar redes de secuencia, ¿no? Porque en eléctrica lo vamos a utilizar siempre. O sea, por eso siempre vamos a tener datos de secuencia. Y aparte, como se puede medir también, o sea, es muy sencillo también de obtener. Entonces, para una falla monofásica, acá vamos a tener el equivalente de Thevenin de la tensión, y acá vamos a tener el equivalente de Thevenin de cada una de las impedancias de secuencia. O sea, esta sería la barra de Malaber, digamos, acá esta parte, acá donde está donde yo quiero hallar la B1 y la I1, ¿no? O sea, acá donde está el truco, ¿no? Esta es la magia de cómo hacer un cálculo. O sea, yo acá voy a tener un sistema que va a ser la fuente y mi impedancia de Thevenin, y mi barra, o sea, o este punto acá donde está tomada las corrientes y las tensiones, es este pedacito de barra acá. Entonces lo que se hace es hacer el cálculo de este circuito, bueno, y esto dependiendo de la impedancia que yo le esté poniendo de la línea o del cable, y ya tengo para hallar la corriente, que va a ser la sumatoria de todas las impedancias esta, o sea, la suma de las impedancias y de la resistencia esta también. ¿Vos ya lo terminaste? Me va a dar la corriente de secuencia, que va a ser igual en los 3 circuitos. Y después, para hallar B1, B2 y B0, multiplico esa corriente por cada una de las impedancias, ¿no?
O sea, acá yo voy a tener, o sea, va a ser este valor menos, o sea, la impedancia que tenga, o sea, menos la caída que tenga ahí. En el tema 1, por En este va a ser lo mismo, ¿no? O sea, va a ser en este va a ser directamente, bueno, la corriente por la impedancia esta. O sea, acá está hecho un poco, ¿no? Está hecho con el octave. Bueno, acá están las tres corrientes, quedan iguales. Me da así, o sea, bueno, estos están sacados, todos estos valores están sacados del octave. Y después lo que se hace es, directamente ya se podría utilizar esta fórmula sola, en este caso. No es necesario, porque digamos, como podemos suponer que IS y T es 0, o sea, a 10.000 amperes que tenemos en la fase R, podemos considerar que IS y T sean 0, digamos, ¿no? O sea, nos da 10.878 amperes sería la corriente esta por 3, ¿no? Sería como corriente. Después, acá tengo los valores de tensión de secuencia, que es la fuente menos las impedancias. Bueno, claro, menos la impedancia de Thevenin, menos esta. O sea, para hallar B1 es la tensión esta menos la tensión esta, me va a dar esta tensión de acá. Y en este caso va a ser la corriente por esta impedancia, y en este la corriente por esta impedancia. O sea, la corriente de secuencia esa que esto es igual para todos, ¿no? Y me va dando las distintas tensiones de la red de secuencia. Este sería para una fase, que por ejemplo para esta fase, y bueno, si sumo las tres, me da que, bueno, que en este caso un poco redondeado y todo, 88.109 la tensión de fase. O sea, la tensión de fase de 220 sería más o menos esto, ¿no? 124, habría que hacer 220 kilovolt sobre raíz de 3, creo que da algo así, 125. Y entonces, a mí en la falla, o sea, lo que está viendo Malaber, ¿no? O sea, lo que está viendo Malaber, o sea, porque uno, acá va a ser 0 la tensión, digamos, ¿no? O sea, en la fase R. O sea, acá la falla es en la fase R. Pero lo que está viendo acá no es 0. O sea, lo que ve Malaber son 88 kilovolt, digamos. O sea, 88 y un poquito de kilovolt. Se va entendiendo, ¿no? Bueno, y después esta tensión sobre la corriente, voy a tener la impedancia. O sea, acá yo voy a estar viendo una impedancia de 8,1 ohm y de 71 grados en Malaber, digamos. El relé va a estar viendo eso, digamos, ¿no? Para esa falla que está a 10 kilómetros. ¿Se entendió más o menos esto que les quería mostrar, así como para que vayan viendo un cálculo de un ajuste? No es tan complicado. O sea, acá después está hecho en octave, ¿no? O sea, yo lo hice en octave, yo me puse un poco a hacer acá, no es re fácil utilizar el octave. Bueno, acá está medio hecho así, muy de principiante, y como tal vez repetido muchas veces, porque es como que yo en una parte me salía en forma cartesiana y yo digo, bueno, pero yo quiero saberlo en polar, entonces bueno, pasaba después polar. Pero en realidad acá estarían los datos
¿no? O sea, acá están los datos de la impedancia Thevenin, acá están los datos de la tensión de línea, los datos de la línea, después acá, bueno, multiplicado por la distancia, que son los 10 kilómetros, acá me darían ya estos valores, después es como que saco una impedancia, en vez de estar así descompuesto como acá en resistencia y reactancia, es como saco solo una impedancia de secuencia directa, homopolar, y la inversa. Después, bueno, acá la resistencia de falla, y acá una suma de todas las impedancias para sacar la corriente, ¿no? O sea, la corriente, que van a ser las tres iguales, la fuente, que yo la fuente esta ya la dividí por la raíz de 3, y dividido la impedancia equivalente, que es la suma de todas las impedancias. Entonces eso me da la corriente, y bueno, y saco el ángulo, saco el módulo y el ángulo, como para que me lo dé así en módulo y ángulo. Y después, bueno, acá es como para algo genérico, armé la matriz esta de las componentes simétricas, o sea que directamente al octave hay que decirle que A es un fasor, no sé, un vector que vale 1, pero que tiene 120 grados, y ya después directamente lo lleva al cuadrado, y ya directamente lo trabaja como debe el octave, ¿no? O sea, ya sabe que es un número complejo, y elevándolo al cuadrado lo vuelve a girar 120 grados. Bueno, ya todo eso lo conoce el octave, o sea que no es necesario expresarle demasiado. Bueno, y acá es como yo lo quería que me lo muestre en valores en ángulo, en grados, entonces como que me fui poniendo a cada valor que me lo pase al ángulo a grados. O bueno, que lo vaya tomando en realidad acá. En realidad no. Ah, sí, muy bien, ángulo, sí. Acá dice que me lo pase a grados. Bueno, ¿se entendió hasta ahí eso? Esto, ¿ustedes saben, utilizaron el octave en algún momento de la carrera? El octave. No, no lo usamos nunca. Mal, mal ahí, El octave es como el MATLAB, nada más que es sin una interfaz gráfica, digamos. Claro, y gratis. Sí, lo usamos. En cálculo numérico tuvimos que hacer los trabajos prácticos en octavo. Sí, yo creo que tendrían que familiarizarse, porque hay muchas cosas que uno capaz que no resuelve, o no. Y como muchos de la parte de ingeniería, hasta que no lo resolvés y no te metés y no ves, y es como que a veces no lo llegás a entender. Y decís, meterte con números complejos, hacer matrices, es un quilombo. Entonces, si uno utiliza así un software que ya se lo hace todo, o sea que vos fíjate que la parte de complejos no tuve que hacer nada, o sea, yo le pongo, lo único que le digo es que acá vale, no sé, J, o acá le digo, este valor es por J, y ya sabe que es, o sea, es magnífico. Y esto de que hago que A sea un factor, ¿no? O sea, o un vector unitario de que está desfasado 120 grados, y que después le ponga A cuadrado y ya lo entienda y todo eso, es buenísimo. Y esta A es la matriz. Yo acá después multiplico A por las corrientes, y ya me salen las corrientes de cada una de las fases, digamos. O sea, en este caso es simple porque, como le decía, yo podría haber trabajado nada más que con la corriente IR.
pero si fuera que tengo otro caso más complicado, en donde, o que sean las impedancias de carga estén desequilibradas, ¿no? O sea, yo lo puedo hacer directamente que mis corrientes de fase, sacarlas directamente así, multiplicando mi vector, mi matriz por las corrientes, y ya no tengo que hacer nada. O sea, es buenísimo esto. No es lo mismo que el Excel, digamos, que el Excel hay que pasar a cartesiana, hay que pasar a polar para sumar los ángulos, restar. En esto no hay que hacer nada. Por eso yo les recomiendo, y es re simple, no es complicado, que vayan metiéndose un poco con algún software así de cálculo. Bueno, al falla bifásica lo mismo, digamos, ¿no? O sea, el falla bifásica, porque es como que después el problema sigue y hacer el cálculo para la bifásica, pero sin a tierra, o sea, solo bifásica, sería lo mismo, nada más que no tenemos la parte de la componente de secuencia cero. En este caso lo que hay que tener en cuenta es que la de secuencia directa o sea, la de secuencia inversa es la inversa de la de secuencia positiva, o sea, el menos y 2. Y bueno, y sale de la impedancia equivalente, que era de estas dos, ¿no? La impedancia equivalente va de estas 4 impedancias. La suma de esas 4. Y en este caso, bueno, ya no vamos a tomar las corrientes de una fase, sino que vamos a tener la corriente de la fase, o sea, siempre, según como lo hacemos a la matriz, nos va a dar que 2 fases tienen corriente. Depende de cómo armemos esta matriz, puede ser que sea la IR con la IS, o la IR y la IT, bueno, es como depende de cómo armamos la matriz acá. Nos va a dar que tenemos corriente, bueno, en IS y en IT, al ser esta falla bifásica. Y Perdón, una pregunta ahí. ¿Depende de cómo arme la matriz o depende de dónde esté la falla? Y depende de cómo uno arme la matriz. O sea, si vos... O sea, tengo una falla entre R y S, la corriente va a ser sobre S y T, no tiene sentido eso. Claro, bueno, pero tenés que entonces prestar atención bien en cómo armás esto, en cómo ponés, cuál tomás como referencia. O sea, para hacer eso que decís. O sea, si vos... Pasa que como acá estamos considerando que la IR como la de referencia, por eso ya el ejercicio, para no hacer cambios en la matriz, ya no te pone que la falla es entre R y S, porque ya en este caso sabía que le iba a dar entre S y T, ¿no? Pues si no, hay que hacer acá unos cambios en cómo tomás las corrientes, digamos, ¿no? O sea, para que vos te dé según la falla. Pero no hace falta, digamos. No importa después en qué fases para nuestro caso, digamos, ¿no? O sea, para nuestro caso, lo único que te interesa es si una falla bifásica, los valores de impedancia o los valores de corriente y tensión que tenés. No importa en qué fase, porque en las 3 fases tendría que ser lo mismo, digamos, ¿no? Por eso decía yo que está el tema de que se hacen los cruces y se van cruzando también en la parte de las mallas, para que las impedancias de las 3 fases en la línea o en el cable sean equilibradas, digamos, ¿no? O sea, o traten de ser lo más equilibrada posible. Después, bueno, depende también de dónde sea la falla. Si la falla puede ser que la agarre en algún lugar que todavía no fue cruzado, bueno, depende todo eso. Pero para los cálculos,
se desprecia un poco eso. Se considera de que las impedancias son iguales, ¿no? Y entonces no importa en qué fase hacemos la falla. ¿Se entiende lo que digo? O sea, por eso no hay que buscar... Sí, se entiende. O sea, lo que te interesa a vos es el valor, digamos, Claro. de falla y nada más. Claro, el valor de corriente y de la falla, sí, nada más. No me importa después en qué fase es, digamos, ¿no? Pero sí, o sea, por eso, si usted capaz que dice, bueno, pero yo tuve un corto en IR y S, o sea, en R y S, y me aparece así, bueno, es un problema de cómo manejaste la matriz, ¿no? O sea, hay que buscarle la forma para que la matriz te dé que haya corriente en estas otras fases, ¿no? En la fase que vos considere con falla. Pero bueno, acá la tensión de secuencia negativa es menos, ¿no? O sea, bueno, acá creo que también eran la de la falla mono. Creo que también eran todas negativas, ¿no? O sea, son todas negativas acá. Esto hay que tenerlo en cuenta, ojo, porque depende después del ángulo que da, ¿no? El ángulo va a depender de ese signo ahí que tenga. Por eso esto tendrían que hacer un ejemplo como para ponerse un poco canchero en estos detalles, ¿no? Entonces, acá, bueno, de secuencia 0 no tenemos, porque no hay. Y vamos a tener tensión de secuencia positiva y tensión de secuencia negativa. Y en este caso, lo que se toma, bueno, acá casi la UR, casi tenemos la tensión de fase, y bueno, y tenemos 80 kilovolt casi en las tensiones de las otras, ¿no? Esto un poco también errores que va teniendo los cálculos, ¿no? Si no, tal vez tendrían que ser bastante iguales. Pero bueno, después lo que a nosotros nos interesa es en este caso, digamos. Porque después vamos a ver que en los relés de impedancia vamos a tener como... Ustedes se acuerdan que en los relés de sobrecorriente teníamos ajustes de fase y ajustes de neutro, ¿no? O sea, como si fuera el ajuste de neutro, más que nada apuntaba a fallas monofásicas, y el ajuste de fase a ajuste o sea, más que nada de fallas de fase, digamos, fase-fase o trifásicas. En el impedancia, después, bueno, vamos a ver un poco, bueno, capaz que podríamos empezar, pero bueno, quiero ver si tienen alguna pregunta, si no, podemos seguir avanzando. Díganme a ver si tienen alguna pregunta, así vemos si quedó claro un poco todo esto. Así avanza un cachito más o contestamos algo. A ver. Por mi parte, ninguna pregunta. Bueno. Vamos a seguir entonces un poco con el libro. A ver, ¿en qué parte estoy yo del libro acá? Yo estoy en la parte de impedancia. Por eso, acá ya estoy en el capítulo de impedancia, ¿no? Que es el capítulo 4, que es el capítulo de impedancia. Entonces vamos a retroceder, ahora ya sabiendo todo esto. Un poco así. Bueno, ahora la diferencia o sea, más que nada, yo estuve viendo después las ventajas, una de las ventajas que tiene poner
los relés de impedancia, ¿no? O sea, acá que ya vamos a empezar a trabajar con los relés de impedancia, es, por un lado, la coordinación ya no es por tiempo, o sea, que ya acá se puede ya coordinar, aunque tiene escalones de tiempo, ¿no? O sea, porque más que nada para respaldo. Lo que siempre se trata, ¿no? O sea, en un sistema eléctrico es que la falla esté el menos tiempo posible, ¿no? O sea, que la falla no esté mucho tiempo en el sistema, ¿no? Más que nada para que no afecte a los equipos y al sistema en sí, ¿no? Porque a veces una falla puede hacer que caiga todo el sistema y que empiece a haber una avalancha, un sistema así de que se van fuera de servicio los generadores. Entonces, siempre que haya una falla, la idea es tratar de que sea en el menor tiempo posible, ¿no? O sea, lo que no vamos a veces a salvar que suceda la falla, digamos. La falla ya tiene que aparecer, ¿no? O sea, no es que con las protecciones nosotros evitamos que no haya falla. O sea, la falla va a existir, puede ser que deteriore, o sea, lo que estemos protegiendo, pero va a tratar de ser lo menos posible, ¿no? El deterioro. Y de salvar más que nada el sistema, de que no quedemos a cero con todo el sistema. Entonces, siempre se trata de que opere en el menor tiempo posible. Y en alta tensión, el relé de impedancia o la función impedancia es como que logra un poco, con todo esto un poco que estuvimos viendo, el objetivo ese, ¿no? De detectar una falla, de abrir en un tiempo corto. Entonces lo que se hace es, con los parámetros de la línea, los parámetros que estuvimos viendo antes, es ajustar el relé, lo que se llama, ahora es por zonas, ¿no? O sea, lo que se ajusta son valores de la parte resistiva y en la parte inductiva, ¿no? Es como que se ajusta valores de impedancia en un plano de impedancia. Nosotros utilizamos en Edenor, o sea, que creo que muchos utilizan, pero bueno, ahí puede ser que en otros países no. Lo que pasa es que como nosotros utilizamos en casi todas las líneas, en todo, la misma característica, lo usamos siempre, ¿no? O sea, no es que mezclamos, que era un poco lo que yo le decía en el primer cuatrimestre, que cuando ustedes usan una filosofía o una forma de realizar el ajuste o una forma de realizar o sea, la filosofía de funcionamiento del sistema, lo tienen que como que repetir en todos lados, ¿no? O sea, no empezar a mezclar. Y uno de las características de los relés de impedancia es esta, que se llama cuadrilateral. Hay otro que es el MO, que es como si trabaja más con las admitancias más que con las impedancias. Pero nosotros trabajamos con la parte de, o sea, así como que queda más, es como que se ve mejor en el plano de impedancia. Bueno, acá habla siempre de la impedancia aparente, ¿no? O sea, lo que se ajusta en el relé siempre va a terminar siendo o lo que va a ver el relé es una impedancia aparente. ¿Qué tienen así esta característica así más o menos? Pero bueno, lo que después vemos que
que también tienen una parte, o sea, los ángulos, o sea, son diferentes, ¿no? Un poco por lo que estuvimos viendo hasta ahora, de que las impedancias no son la de la línea tal cual, ¿no? O sea, supongamos que si yo quiero representar acá en el plano de impedancia, la línea, o sea, a ver si yo puedo dibujar acá, ¿cómo la dibujar acá? No puedo dibujar acá. La impedancia del cable o la línea que vimos recién, ¿no? O sea, vimos que tenía 70 grados más o menos. O sea, supongamos que si me siguen así en el mouse, sería como una impedancia que estaría así como una recta a 71 grados, 72 grados más o menos, ¿no? Es un poco la reactancia, la impedancia, es la impedancia del cable o de la línea. La línea en este caso, ¿no? Pues la de los cables un poquito menos. Entonces, si yo tengo esa impedancia, yo con esta zona acá, que está, o sea, supongamos que es esta la de la línea, porque en realidad es esta la de la línea, esta primera de acá. Y como tenemos la resistencia de falla, entonces es como que para nuestros parámetros le tendríamos que agregar la resistencia de falla para que esté dentro de lo que es el ajuste de la zona. Entonces, todo lo que esté adentro o sea, de esa zona, es como que opera el equipo. Y lo que está afuera es como que puede ser un estado de carga o una falla en otro lugar que la impedancia ya superó lo que es la línea que estamos protegiendo. Pero entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces la mejor opción no es la búsqueda binaria. Para mí es el insertion. A ver. Te digo por qué. Porque bueno, acá estaría, bueno, acá hay distintas cosas para ver. La lista pares, 2, 4, 6, 8, 10, ¿no? Pero bueno, después esto lo vamos a seguir viendo un poco mejor, porque vos tenés una secuencia con los pares. Les quiero mostrar bien algunos detalles que acá, para si seguimos el libro, no está como les quiero explicar. Pero bueno, acá un poco está hablando de eso, ¿no? O sea, está hablando de que tenemos la impedancia de la línea y la resistencia de falla se considera todo resistivo. Entonces, es como que ya ahí ya vemos que no tenemos que solo una línea como ajuste, sino que vamos a tener una zona, ¿no? Una zona que va a ser la parte en el plano de reactancias y resistencia, o sea, en el plano de impedancia. Bueno, acá está cómo se calcula la resistencia de falla, que depende, bueno, de la resistencia de al arco, la resistencia de puesta a tierra. Después, bueno, esto vamos a hablar un poquito más adelante también, que es la componente reactiva, que es un poco lo que le decía yo, que esto depende de los aportes de la otra punta, o sea, de los aportes del extremo remoto. Entonces, esto hace que varíe la resistencia, en vez de ser solo en el eje resistivo, sino que vamos a tener como si fuera como una componente reactiva, o sea, una componente de reactancia dentro de lo que es la resistencia, ¿no? Pero eso porque tenemos, como lee impedancia, las corrientes y las tensiones aparentes, es lo que está viendo porque influye el aporte del otro extremo, ¿no?
Entonces ya la resistencia de falla que hay acá, ya también la ve como si fuera, o sea, dependiendo de dónde sea y del aporte, puede ser que esto suba, como también puede ser que baje, ¿no? O sea, los valores que voy a tener. Esto en realidad son todavía los valores posibles que yo puedo tener en la falla, ¿no? O sea, todos estos valores que estén acá adentro pueden ser todos los valores posibles que haya dentro de esta línea, ¿no? O sea, todos los valores de resistencia y de reactancia que van a aparecer, que van a ver este relé, que va a haber este relé, si la falla está en alguna parte de esta línea, ¿no? Sí. Sería todo lo que esté adentro de esto. Todavía no es la zona con la que se ajusta el relé, ¿no? Sino que acá está representando las impedancias que está viendo este relé, dependiendo de las fallas que haya. Entonces, según la energía que tenemos de aporte del otro extremo, esto hace que ya la resistencia no sea solo resistiva, que en realidad lo que va a ver esto, o sea, la resistencia en sí es resistiva, pero lo que ve es como que aumenta en la parte de reactancia. Y hay una parte acá que me tiene encontrar. Bueno, ahí se entiende más o menos esto que estoy queriendo decir, que por eso se empieza como a deformar un poco los valores, ¿no? O sea, más que nada cuando tenemos así alimentación de los dos lados. Y después también otra cosa que influye, que lo vamos a ver también, es si tenemos una línea en paralelo, ¿no? O sea, si tenemos una línea en paralelo, va a haber, ya ahí influye un montón, porque la falla van a aportar las dos líneas, o sea, bueno, después vamos a ver un poco cómo se complica ya ahí con todo eso. Pero en sí, si hacemos una representación en el plano de impedancia, de cómo se verían las fallas, estaría dentro de este polígono. Y ordenarlo. Una cosa que también tiene como ventaja el relé de impedancia es que se independiza de lo que es la impedancia y de la fuente de Thevenin, ¿no? O sea, un poco se independiza. ¿A qué me refiero? A que ya no es un valor de corriente como teníamos nosotros en la parte de media, que dependía de que si teníamos una fuente de potencia, o sea, una fuente, o sea, una potencia de cortocircuito grande o chica, ¿no? O dependía de a ver si por eso teníamos que ver en qué corriente mínima teníamos. En este caso, uno se independiza un poco de eso, porque como estás viendo las corrientes y las tensiones, es como que esa es otra ventaja que tiene un relé de impedancia. Bueno, entonces quedó claro hasta ahí. O sea, sería como el lugar donde están las fallas en la línea o en el cable. Después, bueno, como esto no es un lugar ni una línea ni puntos, por eso hay que armar después zonas, ¿no? Para cubrir todos estos puntos que hay acá. El relé después lo que va a permitir es armar armar una zona, o sea, de impedancia, o sea, que se hace como si fuera un polígono, que se le ajusta a un polígono, que estén todas estas fallas dentro de esa zona, ¿no? Después vamos a ver que los ajustes en realidad, por los errores de los TI y errores de medición o saturación se ajustan al 80% la zona 1, y bueno, después como la zona 2 ya es a un tiempo mayor,
el que ya no es en 0, sino que se puede poner en 300 milisegundos, 250, 300 milisegundos. Ya podemos pasarnos de la zona a proteger, pero bueno, siempre trabajando con lo que ve el otro relé del otro extremo hacia nosotros, ¿no? Bueno, todo eso después lo vamos a ir viendo también con más detalle y vamos a ver también la parte de teleprotección también. Bueno, no sé si... Bueno, esto que dice acá del lugar de carga estable, el equipo, o sea, esta sería como la característica de la línea a proteger, ¿no? O sea, esta sería la impedancia de la línea. O sea, acá iría la impedancia acá estaría la impedancia del ajuste, o el polígono, y después los relés tienen una forma como para que bloquear la operación en estas zonas que están marcadas acá, ¿no? Que serían como zonas de carga. Eso lo permiten los equipos ajustar, ¿no? O sea, se puede ajustar. Si las zonas son muy grandes, en la parte resistiva más que nada, si necesito poner zonas que tengo una resistencia muy grande, yo puedo hacer que eso también cuando son líneas muy largas, ¿no? Más que nada, puedo hacer que mi zona de carga no esté dentro de la zona que estoy como marcando como de operación, ¿no? Del equipo. Eso, bueno, no sé por qué está ya todas estas cosas tan muy al principio. Tendría que empezar de otra forma. Tendría que empezar como más tranquilo. Bueno, después está toda esta parte, oscilación de potencia, todas estas cosas yo las vería después de que son como ya los casos más como particulares, ¿no? O sea, de análisis. No sé por qué el libro arranca ya de esta manera. Puede, dependiendo. Yo lo dejaría acá porque así les armo algo más como sería como para que se entienda un poco mejor. Un poco va como yo se lo explicaría, ¿no? O sea, por acá acá están las características así, tipo Mo y la cuadrilateral, ¿no? Los casos nosotros utilizamos esta. Esta es como que usaban los relés electromecánicos, eran como tenían todos componentes eléctricos, entonces se amoldaba mejor al armar algo así, ¿no? Porque hacer una característica de este tipo con componentes eléctricos era como más complicado. Entonces, con componentes eléctricos, como eran los relés electromecánicos, la característica era mucho más fácil armar este tipo de características de forma de instancia, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir con esto. Vamos a ver que después cómo ir analizando el tema de... Acá también tiene que ver mucho el tema de la dirección, ¿no? O sea, acá hay un módulo que se encarga directamente son 3 módulos los principales en los equipos. Por un lado es el módulo de la dirección, es un módulo que necesita tenerlo así como claro. Y después otro es la selección de fase.
Y después el tercer módulo sería la característica de impedancia, ¿no? Ya el valor de la característica. Todo eso vamos a ir viéndolo la clase así que viene. Ya nos vamos a meter directamente en la parte de impedancia y vamos a ir esculando el equipo. Después, bueno, otra cosita, como para que yo le tiro esto, después lo vamos a ir viendo de nuevo, tranquilo. O sea, acá están también de nuevo cómo resuelve, ¿no? O sea, el tema con las componentes simétricas. Pero yo lo que le quería decir era de que el relé o el IED o el equipo lo que está haciendo continuamente es es hacer 6 mediciones. Va haciendo 6 mediciones, que son estos 6 modos que dice, ¿no? O sea, medio un poco por eso yo le comparaba con el relé de sobrecorriente que tenía por un lado la fase y por otro lado el neutro. En este pasa algo parecido. Nada más que ya no es solo discriminado si es fase o es neutro, sino ya también depende de en qué fase acá. Acá serían 3 módulos o 3 mediciones para las fallas que son monofásicas y 3 módulos o 3 mediciones para las fallas bifásicas. Con estas 6 mediciones, las que la está haciendo continuamente, y el selector de fase y el módulo de dirección, ya tenemos el relé de impedancia como para poder ir haciendo algo, ¿no? ¿Alguna pregunta? Por mi parte, ninguna, profe. No, ninguna. Bueno, venimos bien hoy entonces. Bueno, ¿qué se entendió más o menos, Pablo? Todo el chamullo. Sí, pero yo no soy referencia, porque ya lo sé el tema. Y bueno, vos lo entendiste por lo menos. Y claro, yo sí. Si no lo entendía vos, estaba en el horno. O sea, por eso... Y se complicaba un poco. Igual bueno. todo esto es como también hay mucha parte de esto de componentes simétricas que si todavía no lo empezaron a ver en sistema de potencia, lo van a ver en breve. Claro. Porque también lo van a necesitar justamente para un montón de cuestiones de análisis de la red. Así que si todavía no lo habían empezado a ver en sistema de potencia, vayan relojeando un poco las cosas porque lo van a ver seguro, de nuevo. Sí, por eso. Esto no viene mal que le peguen ya un vistazo a lo que es el capítulo 4 del libro y al apunte este que les pasé. O sea, el apunte este, yo se los pasé, está en el campus. Si quieren ya ir mirándolo, y bueno, yo le voy a pasar el ejercicio este después. O sea, le voy a subir este ejercicio y que a ver si lo pueden resolver. O sea, el de la falla monofásica y falla bifásica. Traten de resolverlo como para entender así un poco, pues después vamos a meternos en un montón de otras cositas y, o sea, que aparecen cosas de secuencia inversa y bueno, estaría bueno que ya tengan claro de qué estamos hablando, que más o menos hayan practicado algo. O sea, yo les recomiendo ahora, aparte el lunes que viene no tenemos clase. Que lean esto, o sea, que lean este que es de la UTN de Rosario, que es, bueno, de electrotecnia, o sea, como para repasar, ¿no? O sea, no le va a venir mal ni para esta materia ni para la materia de sistema de potencia. Y el libro en el capítulo 4.
O sea, que vayan viendo. O sea, después si lo que no entienden, bueno, lo vamos a ir viendo porque de acá hay que explicar varias cosas, ¿no? O sea, pero bueno, yo se lo voy a mostrar realmente todo esto que está acá en la teoría, cómo lo hace el relé realmente, ¿no? O sea, un poco... Después le quiero mostrar también cómo llegar a un fasor, o sea, de cómo para así uno obtiene el fasor directamente de estas mediciones, no a partir de señales muestreadas, cómo obtengo el fasor, o sea, con algo que tal vez ustedes lo utilizaron en FAST, que es la transformada discreta de Fourier. Pero bueno, con eso, para que así, si a alguno se le ocurre hacer algún cálculo a través de unos hilos, sacar datos, o sea, eso viene bien. No sé, si quieren preguntar algo, decir algo, recomendar algo. Por mi parte, nada. Bueno, Leo, ¿qué hacemos entonces? Cortamos, les regalamos 5 minutos. No, un minuto creo. Yo tengo el 26 en la hora a ver. Y 29 tengo en el teléfono, mira, y 26 tengo en la computadora. Está mal fuera de horario. Bueno. Listo. Bueno, ¿Qué haces? ¿Vos le subís el ejercicio, se lo subís a la página? Sí, yo ahí armé, en la página, le armé una nueva pestañita. Sí, digamos. una nueva pestaña. Y... A ver introducción a función de impedancia. Eso, como introducción a función de impedancia. Y ahí le voy a subir. Dale. O sea, acá ya le subí dos cosas. O sea, le subí el apunte de la UTN y que estuvimos viendo nosotros de la medición de los parámetros, también le subí. Bueno, acá está la parte que después les quiero mostrar la clase que viene de cómo llegamos de estas señales muestreadas al fasor, que está en el libro, pero se lo quiero explicar. O sea, está en el libro, o sea, aplicando el seno y el coseno. Pero bueno, yo se lo quiero mostrar con un Excel, así como para que se vea bien. Bueno, esto está lo que vimos hoy. Y después está el de la UTN. Y les voy a pasar no sé si está el capítulo 4, lo tenemos el capítulo 4. Sí, acá claro. en bibliografía. Sí. O sea, acá está el capítulo 4. El volumen 1. Volumen 1 del capítulo 4. Bueno, el capítulo 4 es el de la parte de impedancia. O sea que esto ya vayan leyéndolo y bueno, así ya van entendiendo un poco o se van surgiendo las dudas y lo vamos resolviendo. Así me van preguntando, porque no me preguntan nada. O sea, yo quiero que me pregunten ustedes cosas, para así veo que entienden o no. Acá está el 4 que empieza con el que estuvimos viendo hoy. O sea, bueno, llegamos hasta por acá. Hasta acá llegamos. Pero yo se lo voy a mostrar de otra manera. Y bueno, un poco mezclado, un poco lo que quiero mostrarle y otra cosa, no quiero irme tampoco de cómo se lo da el libro, que sería la guía que estamos utilizando para seguir la materia. Así que bueno, nos vemos y buen feriado. Listo. Gracias, profe. Hasta luego, chicos. Nos vemos, buen feriado. Nos vemos.